Ana se encontraba en su pequeño departamento, cómodamente recostada en su cama después de un largo día de trabajo. Era una noche como cualquier otra, una de esas noches en las que el cansancio acumulado la hacía agradecer el silencio y la tranquilidad. La única luz en la habitación provenía de la pantalla de su celular, la cual iluminaba su rostro mientras navegaba por sus redes sociales, buscando algo que le distrajera de la rutina. Mientras hacía scroll en su feed, un mensaje de texto llegó a su bandeja de entrada. No tenía remitente conocido, y eso la hizo fruncir el ceño. Abrió el mensaje con curiosidad, y lo que encontró en él la hizo soltar una risa incrédula. Era una de esas cadenas de mensajes que solían ser populares en la infancia, una broma que solía pasarse entre compañeros de clase. El texto decía lo siguiente: has sido elegida. Esta es una cadena ancestral que no debe romperse. Si no envías este mensaje a 5 personas en los próximos 5 minutos, una maldición caerá sobre ti. Lo que pierdas, nunca lo recuperarás. Lo que venga por ti, nunca te dejará en paz. Ana rodó los ojos y dejó escapar una carcajada. ¿Quién sigue creyendo en estas tonterías?, pensó mientras borraba el mensaje sin dudarlo. No estaba de humor para juegos infantiles. Después de todo, había pasado años lidiando con las preocupaciones de la vida adulta y el peso de sus responsabilidades. Lo último que necesitaba era preocuparse por supersticiones ridículas. Apagó su celular y se acomodó en la cama, dispuesta a dormir. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de que sus ojos estaban cerrados y su mente se encontraba sumida en el cansancio, un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. La sensación de que algo la estaba observando desde la oscuridad la hizo abrir los ojos de golpe. La habitación estaba en penumbras, todo parecía en su lugar, pero esa incómoda sensación no se disipaba. Ana trató de ignorarlo, pensando que simplemente era fruto de su imaginación, y se dio la vuelta, tapándose hasta la cabeza con la manta. Pero, cuando estaba a punto de conciliar el sueño nuevamente, escuchó un susurro. Un leve murmullo, apenas perceptible, como si alguien estuviera susurrando su nombre en su oído. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Se quitó la manta y escudriñó la oscuridad con los ojos muy abiertos, tratando de encontrar el origen del sonido. El departamento estaba completamente en silencio, pero la sensación de ser observada se intensificaba. La sensación de una presencia invisible, cercana y peligrosa. No hay nadie, se dijo a sí misma en un susurro, tratando de calmarse. Quizás estaba más cansada de lo que pensaba, y su mente le estaba jugando una mala pasada. Decidió volver a cerrar los ojos, obligándose a pensar en algo agradable para poder dormir. Pero, justo cuando empezaba a relajarse, sintió una presión en la cama a su lado, como si alguien se hubiera sentado junto a ella. Ana se incorporó de un salto, encendiendo la luz con rapidez. La habitación estaba vacía, pero la cama estaba hundida en un punto, como si un peso invisible estuviera presionando el colchón. Ana retrocedió, aterrada, sin poder apartar la vista de ese punto. Era como si algo invisible estuviera sentado allí, observándola. En un intento desesperado por racionalizar lo que estaba viendo, Ana tomó su celular para encender la linterna, pero en su pantalla había otro mensaje. Con el corazón latiendo a toda velocidad, lo abrió. Era el mismo mensaje que había recibido antes, pero con una pequeña diferencia. Ahora decía: has roto la cadena. Ahora enfrentarás las consecuencias. Lo que pierdas, nunca lo recuperarás. Lo que venga por ti, nunca te dejará en paz. El terror la invadió de golpe. Esta vez no se rió. La presión en la cama desapareció, pero el miedo no la dejó. El aire se sentía pesado, como si una presencia oscura la estuviera rodeando. Ana dejó caer el celular, incapaz de pensar con claridad, y salió corriendo de la habitación. Se refugió en la sala, encendiendo todas las luces a su paso, como si la luz pudiera protegerla de lo que estaba ocurriendo. Su mente se debatía entre la lógica y el terror. Esto no puede estar pasando. Es solo una broma, se repetía una y otra vez. Pero algo en lo más profundo de su ser sabía que, fuese lo que fuese, no era una broma. Pasaron los minutos y, lentamente, la sensación de peligro pareció desvanecerse. Ana se obligó a respirar profundo, tratando de recuperar la calma. Sentada en el sofá, con las rodillas abrazadas al pecho, trató de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no estaba sola. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando decidió volver a la cama, aunque el sueño parecía imposible. De camino a su habitación, un ruido sordo la detuvo en seco. Provenía del pasillo que llevaba al baño. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera dando golpes lentos en la pared. Ana sintió que el miedo le paralizaba los músculos, pero la curiosidad fue más fuerte. Avanzó con pasos temblorosos, el corazón retumbando en sus oídos. Al llegar al pasillo, el golpeteo se detuvo.
La puerta del baño estaba entreabierta, y desde dentro, una oscuridad absoluta parecía invitarla a entrar. Ana no quería hacerlo, pero una fuerza inexplicable la empujaba hacia adelante. Empujó la puerta, abriéndola por completo. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior, pero lo suficiente como para ver que el baño estaba vacío. O al menos, eso parecía. Ana dio un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse más, algo frío rozó su tobillo. Bajó la vista y vio, con horror, una sombra alargada que se extendía desde el suelo, como si algo se estuviera arrastrando hacia ella desde la oscuridad del baño. Su primer instinto fue correr, pero el miedo la mantenía clavada en su lugar. La sombra comenzó a trepar por su pierna, envolviéndola en una sensación de frío insoportable. Ana se liberó de la parálisis y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta de golpe tras ella. Se encerró en el baño de su habitación, temblando de terror. Encendió todas las luces y se miró al espejo, tratando de recuperar la cordura. Pero lo que vio en el espejo la dejó sin aliento. Reflejada en el cristal, detrás de ella, estaba una figura oscura, con una cara sin rasgos definidos, que parecía sonreírle desde la sombra. Ana gritó y se giró rápidamente, pero no había nada allí. El miedo ya no era una simple emoción, se había convertido en una presencia física, envolviéndola, ahogándola. Sabía que no podría dormir, pero tampoco podía quedarse en ese lugar. Con las manos temblorosas, tomó su celular para pedir ayuda. Sin embargo, la pantalla del teléfono estaba en negro, como si estuviera apagado. Intentó encenderlo, pero lo único que apareció fue el mismo mensaje de antes, ahora escrito en letras rojas, como si estuvieran manchadas de sangre. Has roto la cadena. Ahora enfrentarás las consecuencias. Lo que pierdas, nunca lo recuperarás. Lo que venga por ti, nunca te dejará en paz. Ana dejó caer el celular, incapaz de soportar más. El aire se volvió denso, como si una presencia maligna llenara la habitación. El miedo se transformó en desesperación, y en ese momento, Ana comprendió que no había escapatoria. Algo la había marcado, y ahora estaba atrapada, en su propio hogar, por una oscuridad que no entendía. La noche parecía eterna para Ana. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de terror, sin poder encontrar un refugio seguro en su propio hogar. La sensación de ser observada se intensificaba con cada minuto que pasaba, y su mente, ahora al borde del colapso, no podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando Ana decidió que no podía soportar más esa pesadilla. No sabía qué hacer, ni a quién acudir, pero sabía que no podía quedarse en ese departamento. Se vistió apresuradamente, intentando no pensar en lo que la esperaba fuera de la seguridad relativa de su cuarto. Sin embargo, cuando abrió la puerta de su habitación, la oscuridad del pasillo parecía más densa de lo habitual, como si se tratara de un abismo que la esperaba. Ana se armó de valor y dio un paso al frente, dispuesta a escapar, pero algo la detuvo. Un ruido, apenas perceptible, provenía del fondo del pasillo. Era un susurro, suave, pero inconfundible, que la llamaba por su nombre. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no debía seguir ese sonido, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaron en su mente, paralizándola por un momento. El susurro se repitió, esta vez más insistente, más cercano. Era como si alguien estuviera justo detrás de ella, susurrándole al oído. Ana giró lentamente la cabeza, temiendo lo que podría encontrar, pero el pasillo seguía vacío. Sin embargo, la sensación de que algo estaba allí, acechando en la oscuridad, era tan palpable que casi podía tocarla. Ana apretó los puños, intentando recobrar el control de sus pensamientos. Se dijo a sí misma que todo lo que estaba experimentando era una especie de alucinación, fruto del estrés y del cansancio. Tenía que salir de allí. Necesitaba ayuda. Sin pensarlo más, echó a correr por el pasillo, dirigiéndose hacia la puerta principal. Pero cuando llegó a la entrada, la puerta no se abrió. La giró una y otra vez, forzando el pomo, pero la puerta se mantenía cerrada, como si estuviera sellada por una fuerza invisible. Ana golpeó la madera con desesperación, llamando a gritos a sus vecinos, pero nadie acudió a su llamada. El terror la invadió por completo cuando comprendió que no podía salir. El susurro se convirtió en un murmullo constante que resonaba por todo el departamento, envolviéndola. Era como si la oscuridad la estuviera acorralando, empujándola hacia un rincón. Ana retrocedió lentamente, sin dejar de mirar la puerta que no podía abrir. Sentía que la energía se le escapaba, que la desesperación la arrastraba a un abismo del que no podría salir. Fue entonces cuando recordó el mensaje. La cadena. La advertencia. Lo que venga por ti, nunca te dejará en paz. Ana se dio cuenta de que aquello no era una simple superstición. La maldición era real, y la estaba consumiendo poco a poco. Desesperada, buscó su celular, esperando que, de alguna manera,
pudiera deshacer lo que había hecho. Tal vez, si reenviaba el mensaje a alguien más, podría romper la maldición. Corrió de vuelta a su habitación, donde había dejado el teléfono. Lo encontró en el suelo, todavía con la pantalla encendida. Con manos temblorosas, lo recogió y buscó en su lista de contactos. Sin pensarlo mucho, eligió 5 números al azar y reenvió el mensaje, con la esperanza de que eso detuviera el horror que la rodeaba. Pero cuando intentó enviar los mensajes, su celular se congeló. La pantalla se oscureció, y luego, sin previo aviso, el dispositivo explotó en un ruido ensordecedor, arrojando chispas y humo. Ana dejó caer el teléfono, quemándose las manos. El miedo y la desesperación se transformaron en pánico puro cuando se dio cuenta de que no había escapatoria. Los murmullos aumentaron en intensidad, convirtiéndose en voces que gritaban su nombre desde cada rincón del departamento. La oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose y arrastrándose por las paredes, acercándose cada vez más a ella. Ana no sabía qué hacer, no podía pensar con claridad. Todo lo que sabía era que tenía que escapar, pero no había a dónde ir. Corrió hacia el baño, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Encendió la luz, tratando de mantener alejada la oscuridad. Se miró en el espejo, y lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Su reflejo la miraba fijamente, pero los ojos que la observaban no eran los suyos. Eran ojos negros, vacíos, llenos de una maldad insondable. El reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa torcida y maliciosa. Ana sintió que el pánico la envolvía por completo, paralizándola. Pero cuando el reflejo se movió hacia adelante, atravesando el espejo y extendiendo una mano hacia ella, el miedo se transformó en un terror absoluto. La figura salió del espejo, acercándose lentamente, mientras las luces del baño parpadeaban, sumergiéndola en la oscuridad. Ana gritó, tratando de retroceder, pero no había a dónde escapar. La figura se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió un frío mortal envolverla. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, como si su misma alma estuviera siendo devorada por aquella presencia. La figura, con sus ojos vacíos y su sonrisa malévola, se inclinó sobre ella, susurrándole algo al oído que Ana no pudo entender, pero que sintió resonar en lo más profundo de su ser. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Ana despertó, estaba tirada en el suelo de su baño, completamente sola. El departamento estaba en silencio, un silencio tan absoluto que resultaba ensordecedor. La oscuridad seguía envolviéndola, pero de una manera diferente. No era solo la falta de luz, sino una sensación de vacío, como si algo vital hubiera sido arrancado de su mundo. Se incorporó con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado y entumecido. Su mente estaba nublada, incapaz de procesar lo que había sucedido. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algún indicio de la pesadilla que había vivido, pero no encontró nada. Solo estaba ella, en medio de un silencio abrumador. Ana salió del baño, caminando lentamente por el pasillo, como si estuviera en un trance. La oscuridad la envolvía, pero ya no sentía miedo, solo una profunda sensación de vacío. Llegó hasta la sala, donde el reloj marcaba las 5 de la madrugada. El tiempo había pasado, pero para ella, todo seguía detenido. De repente, un sonido suave rompió el silencio. Era su celular, que había caído al suelo en el pasillo. La pantalla parpadeaba, mostrando un nuevo mensaje. Ana lo recogió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda cuando vio el remitente. No había número, solo un mensaje que parecía provenir de la nada. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Solo había una frase, pero fue suficiente para que el horror regresara con toda su fuerza. La frase decía: "El ciclo ha comenzado de nuevo. Ahora, envía este mensaje o pierde todo lo que amas". Ana dejó caer el celular, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. El silencio volvió a llenar el departamento, pero esta vez no era un silencio natural. Era como si algo más, algo oscuro y malévolo, estuviera esperando en las sombras, acechándola, listo para reclamar lo que era suyo. Se dio cuenta, en ese momento, de que la maldición no se había roto. No se podía romper. Estaba atrapada en un ciclo interminable, condenado a repetir la misma pesadilla una y otra vez. No había escapatoria, no había forma de detener lo que había desatado. Solo podía esperar, en el silencio y la oscuridad, a que lo inevitable sucediera. Ana se hundió en el sofá, sintiendo como el miedo la consumía por completo. Sabía que la oscuridad vendría por ella, tarde o temprano, y que cuando lo hiciera, no habría lugar al que correr. Solo podía esperar y rezar para que, de alguna manera, pudiera encontrar la paz en medio de la oscuridad. Pero sabía, en el fondo de su ser, que esa paz nunca llegaría. Porque una vez que rompes la cadena, no hay vuelta atrás. Y Ana estaba condenada a vivir con el terror, hasta que la oscuridad finalmente la reclamara.